Quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Capítulo 1. Anhelo. ¿Me juras lealtad, Harry? Ronroneó el señor oscuro. El mortífago en cuestión estaba arrodillado, cabizbajo, y su respuesta fue ansiosa, emocionada y sin aliento. El joven recitó los votos que había hecho en su iniciación como mortífago, pero ahora era el momento de recibir el mayor honor que el señor oscuro otorgaría a sus seguidores. Tu mano, entonces. La extremidad extendida estaba desnuda y pálida, y los dedos arácnidos del señor oscuro arañaron la piel una vez, dos veces, deteniéndose. Un rayo de celos ardientes recorrió a Lucius, quemándole las entrañas. Lo tomó por sorpresa. No se había imaginado que se sentiría así, cuando debería haber sido un honor que Harry finalmente se uniera a las filas de los marcados. La varita de tejo descansaba sobre el pulso del joven, con la punta trazando círculos sobre el lugar donde había estado Violáceo apenas unos días antes, marcado con algo más. Algo que Lucius había dejado allí para que lo viera a su antojo. Morsmodre. Deberíamos parar, murmuró Harry, ajustándose aún más la bata. Lucius sintió que se le encogía el corazón. Sabía que se avecinaba, y sin embargo. Nuestro acuerdo ya no es conveniente, continuó el joven, recorriendo las marcas moradas de su garganta y pecho, y las quemaduras de la cuerda en su muñeca. ¿No te estoy preguntó a su vez el hombre rubio. ¿Conveniente? ¿En serio? Se habían encontrado la noche de la fiesta de graduación de Draco, cuando Harry, tras una copa de más, se había tropezado en la cama de Lucius, en sus brazos, y le había rogado que lo abrazara. Nunca había sido un momento de conveniencia. Habían compartido miradas fijas y caricias suaves a lo largo de los años de amistad entre Harry y Draco, con la tensión creciendo y deshaciéndose como la atracción y el empuje de dos imanes. Lucius no se tragaría esas afirmaciones de inconveniente. Había algo más en juego. Tengo que preocuparme por mi futuro, respondió Harry, con la mirada fija en las gotas de agua que resbalaban por la dorada cabellera de Lucius a su pesar. Así que eso fue todo. La amargura se coaguló en algo sólido, pesado y rancio en el fondo del estómago del hombre mayor mientras dejaba ir a su amante. Harry gritó cuando la tinta fluyó por sus venas, verde en los momentos iniciales del hechizo antes de convertirse en algo rojo contra su piel pálida. La marca tenebrosa blasonada en todo su esplendor. El señor oscuro no debería haber cedido a la debilidad. Unas manos delgadas acunaron la cabeza del joven mientras gritaba, y cuando los temblores cesaron, Harry miró hacia arriba a través de la máscara, y Lucius supo que sus hermosos ojos verdes estarían llenos de lágrimas. Irresistible para cualquier ser de carne y hueso. ¿Por qué el señor oscuro sería diferente? Harry, murmuró el brujo serpentino. ¿Te sientes honrado? Respiraciones temblorosas. Lo soy, mi señor. Este último se movió para besar el borde de la túnica de seda verde, pero fue detenido. Hay un honor mayor que me gustaría otorgarte, Harry, si estás dispuesto. Mi señor. ¡Qué acto tan perfecto! Sus pestañas, revoloteando confusas bajo la máscara blanca, sus labios curvados en un puchero, Lucius no necesitaba ojos para saberlo. Le dolía el corazón. El peso en su vientre se revolvía, burbujeando como alquitrán y enviando vapores acres por su garganta, hasta su lengua. ¿Serás mi elegido, Harry? ¿Mi propio consorte, para gobernar a mi lado? Lucius se dio la vuelta y observó la nieve que caía por las ventanas. Había sido verano hasta entonces, y el otoño apenas había durado 5 días antes de que Harry le lanzara un invierno cruel. Era el curso de la naturaleza. Pero él era un ser vivo, anhelando nuevamente el cálido roce del verano en sus labios, algo que descongelara el alquitrán que se había acumulado y congelado sobre su corazón. El roce de las túnicas lo sacó de su melancolía cuando el señor oscuro deslizó la túnica negra del joven por su cuerpo y lo envolvió con el extremo de la propia capa del brujo. Cálidos dedos humanos se entrelazaron con dedos de araña, y el señor llevó a su elegido a los salones privados de la mansión. Los mortífagos se dispersaron. ¿Qué? Los dedos se envolvieron alrededor de su garganta, sujetando a Lucius contra la alcoba y apretándolo. Mi señor, dijo Lucius con brusquedad. Escuchar esa voz le había llenado la boca de ceniza. Odiaba esas palabras, un puñal diario en su corazón, un recordatorio de a quién pertenecía ahora. Hubo un aleteo de túnicas, labios que se encontraban con labios, cálidos y suaves, pero aún invernales. Odio tanto oír esas palabras de ti. Un susurro le acarició los lóbulos de las orejas.
Cuando esos mismos dedos se movieron para desatar los cordones de la túnica de Lucius, el hombre mayor lo detuvo. No volveré a molestarte. Han pasado años, murmuró Harry, rozando con las yemas de los dedos el pequeño trozo de piel visible sobre el cuello del hombre mayor. ¿Sigues molesto por eso? No era prudente contemplar el rostro de la consorte del Señor Oscuro durante demasiado tiempo. Olvídense de los castigos, Lucius temía que su determinación se derrumbara y se dejara usar y abandonar de nuevo. Harry se recostó, divertido. Puede que tus labios mientan, pero tu cuerpo es honesto. Le dolía. Sus músculos se movían involuntariamente, persiguiendo el calor abrasador del tacto de Harry. No tienes ningún problema involucrándote conmigo, respondió Lucius con amargura. Ni siquiera el Señor Oscuro te basta, ¿verdad? Harry parecía arrepentido, dirigiendo la mirada hacia el diminuto rayo de luz que descendía por el triforio sobre la hornacina. Nos conocimos en un verano como este, ¿verdad? Tú estabas casado entonces. Yo no. ¿Cómo han cambiado las cosas? Como el otro hombre no dijo nada, Harry lo soltó y se ajustó la túnica sobre los hombros. Tengo frío, Lucius. Mucho frío. Se giró para marcharse, con la cabeza gacha y desanimado. Fue un acto tan magistral como la actitud de Harry con el Señor Oscuro. Lucius lo sabía, que no había ni una pizca de sinceridad en el bastardo. Lo sabía, y aún así cayó. Mi señor. Cuando unos labios ardientes presionaron la barbilla de Harry, el joven giró la cabeza hacia el abrazo del rubio. Harry. Sonrió cálidamente. Soy tú Harry, ¿verdad? Lucius hizo una reverencia con resignación. Sí. Capítulo 2. Antojos prohibidos. En el verano de 1988, los Malfoy se vieron sumidos en el dolor. El patriarca, Abraxas Malfoy, contrajo la viruela del dragón. Había ido a visitar a sus queridos amigos, Fleamont y Eupenia Potter, quienes habían estado gravemente enfermos con la misma enfermedad, la epidemia que había asolado la Gran Bretaña mágica durante los últimos 2 años. No se había descubierto ninguna cura, y contraer la enfermedad significaba una muerte segura. Por supuesto, los Potter estaban del otro lado de la guerra, un bando neutral, pero cualquiera que no apoyara la causa era considerado un enemigo a ojos del Señor Oscuro. Si alguien supiera que Abraxas había visitado a sus enemigos moribundos, si alguna vez la noticia llegaba a oídos del Señor Oscuro, caería en desgracia. Lucius, con la marca fresca en su mano porque finalmente había demostrado su valor en las filas del Señor Oscuro y se había elevado a ser uno del círculo interno, observó con culpa burbujeando y ardiendo en su estómago mientras su padre jadeaba y tosía llamas desde detrás de la sala de cuarentena. Lucius, el hombre débil en la cama, le hizo una seña. ¿Entiendes las consecuencias, verdad? El joven, era un hombre, con una esposa, un hijo y un segundo en camino, pero la forma en que había estado protegido hasta entonces de las muchas vicisitudes de la vida había mantenido sus ojos jóvenes e ingenuos, miró hacia abajo, avergonzado. Sí, padre. Lo entiendo. Asumirás el manto y sobresaldrás en él. Lo haré. Miró a su padre, cuyo rostro se convulsionó al ver otra llamarada salir de su nariz, quemándole la piel del labio superior. Lucius nunca había visto esa parte de su padre, pero cuando llegaron las primeras llamas, acompañadas del hedor a pelo quemado, tuvieron que afeitarle todo el bigote, arreglado con vanidad. Su padre parecía extrañamente pequeño y puntiagudo sin él, su gran presencia se reducía a un anciano marchito y escamoso encorvado en su cama. Abraxas Malfoy le lanzó a su único hijo una mirada fría y acerada. «¿Y nunca lo olvidarás?» «No lo haré», espetó Lucius angustiado. El hombre mayor no había terminado de hablar. Le dirigió a su hijo una mirada penetrante. «No olvides», repitió, visiblemente molesto, «que tu deber es ante todo para con tu familia. Propagarás el linaje, educarás bien a tu hijo y te asegurarás de que nuestro honorable nombre nunca sea mancillado». Lucius bajó la cabeza. «Sí, padre». En la primavera de 1988, Fleamont y Eupenia Potter contrajeron la viruela del dragón de origen desconocido. Cualquiera podía ser portador de la enfermedad. No había forma de rastrear su origen antes de que devastara la Gran Bretaña mágica. La pareja de ancianos se encontraba recluida en el vasto vacío de la casa Potter, en sus respectivas habitaciones, sin ningún contacto con el exterior, salvo los elfos domésticos que los cuidaban y algún invitado ocasional que venía a hacerles una última visita. Su hijo había fallecido en la última guerra, su nieto había desaparecido, y esto había devastado a los dos Potter. Abraxas Malfoy era un visitante habitual junto a la cama de Fleamont.
El anciano levantó la vista para saludar al señor Malfoy que su elfo había anunciado, y se sorprendió al encontrar en su lugar al joven Malfoy. Lucius, dijo Fleamont con una cálida sonrisa, con la misma amabilidad y radiante sonrisa que siempre le dedicaba al joven mago. ¡Qué grata sorpresa! ¿Cuándo regresaste de Reims? El rubio parecía estar a punto de llorar. Oí que estabas enfermo. No fue una respuesta, pero Fleamont siguió sonriendo. Ya era hora. Los Potter eran una generación mayor que Abraxas Malfoy, pero habían ayudado a este último durante sus primeros años, ocupando su lugar como cabeza de la familia y administrando sus negocios. No digas eso. Fleamont parecía frágil, con el pelo ralo y manchas distintivas de escamas iridiscentes en las mejillas y la frente. A Lucius le dolió el corazón al verlo. Soy un anciano, Lucius. El patriarca Potter le indicó al joven mago que se acercara al taburete junto a su cama, fuera del radio de protección. Quizás seas demasiado joven para entenderlo, pero hay cosas que nadie debería experimentar. Sobrevivir a tu hijo es una de ellas. Había un toque de amargura en su sonrisa. Sus tiernos ojos color avellana atravesaron a Lucius. Por supuesto, hay otras experiencias dolorosas que no le deseo a nadie, y lamento que sea inevitable en tu caso. Toda su vida, Lucius había visto al señor Potter como un símbolo de fuerza. Su padre lo respetaba por ser alguien que se mantenía firme, y Lucius, el hombre, parecía joven, a pesar de su baja estatura encorvada, las patas de gallo tras sus gafas redondas de montura plateada y las arrugas alrededor de la barbilla y la nariz. A pesar de su amabilidad, incluso acurrucado en la cama, Fleamont Potter parecía fuerte y decidido. Lucius se puso de pie. No controlaba sus extremidades. Lo arrastraron a través de la sala, sobresaltando al mago mayor, quien le rogó que regresara a donde estaba a salvo. Esto es una tontería, Lucius. El hombre estaba horrorizado. Tienes toda la vida por delante. Piensa en tu familia. Su esposa, sus hijos, sí. Lucius había cumplido más o menos con su principal deber como Malfoy, tener un heredero, y crecerían de maravilla. Se sentó en el pequeño espacio junto a Fleamont, con las manos inquietas hasta que el hombre mayor apoyó su palma marchita y escamosa sobre ellas para aliviar la tensión. El joven sonrió. Siempre me has leído como un libro abierto. Incluso cuando intenté ocultarlo. Fleamont parecía resignado. Abraxas nunca me lo perdonará. Te amo. A los 36 años, Lucius se sentía tan tímido y aterrorizado como a los 16, al darse cuenta de sus sentimientos por el señor Potter. La viruela del dragón era extremadamente contagiosa. Ya no había esperanza para él, y ambos lo sabían. Por favor, suplicó Lucius. Por favor, dame esto. Fleamont miró hacia la puerta y murmuró el hechizo para cerrarla. Hace 5 minutos, te habría echado de mi casa y te habría protegido. Su mirada se detuvo en cómo el joven tragaba saliva. Pero supongo que ahora es irrelevante, ¿no? Te amo, repitió Lucius con fervor. No había necesidad de fachadas ni distancias. No en la intimidad del dormitorio principal de la casa Potter. No cuando ambos iban a morir. Fleamont suspiró profundamente y se recostó en su almohada, seguido por Lucius hasta que sus labios se encontraron. Confieso que nunca pensé que llegaría a contarte el alcance de mis sentimientos. Lo sé, respondió el mago mayor, quitándose las gafas y dejándolas en la mesita de noche. Ojalá nunca tuvieras que hacerlo. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, su pulgar rozó la mejilla del rubio, radiante con el rubor de su juventud. Soy un poco miope, murmuró Fleamont. Tendrás que acercarte más. Y entonces atrajo su rostro hacia él para besarlo de nuevo, para saborear su boca suplicante y la dulce suavidad de sus labios bien cuidados. Lucius se quitó los zapatos y se metió en la cama cuando Fleamont se movió para darle espacio. Por favor, suplicó, abrazando al hombre mayor y dejando su aroma grabado en su corazón una vez más. En los primeros días que Lucius conoció al hombre, los Potter no tenían hijos, lo que solo había contribuido a que la pareja sintiera más cariño por los pocos niños que frecuentaban su casa. Lucius lo recordaba todo con la nitidez de sus recuerdos infantiles. No soportaba la fragilidad de los huesos bajo la palma de su mano cuando, en todos sus recuerdos, Fleamont era robusto y vigoroso, lo suficientemente fuerte como para levantar a un niño que chillaba con un solo brazo. Sus dedos se hundieron en los cabellos canosos y engominados del hombre mayor, despeinándolos hasta la cara, y luego Lucius le besó el flequillo de la frente. Dame todo de ti. ¿Oyes eso? Lucius se quedó paralizado al oír los pasos de su padre cada vez más fuertes. Sus compañeros, afortunadamente, permanecieron en la sala de lectura.
La desilusión fracasó, y Abraxas Malfoy miró a su hijo enfermo, que se suponía que estaba en Francia. La piel irregular de su garganta bajo las batas sueltas, y la tos que este último luchaba por contener. ¿Qué te pasó, muchacho?, preguntó el hombre desconcertado. Condujo al joven mago directamente a una habitación de invitados, no podían correr el riesgo de infectar también a Narcisa, y esperó una explicación. Esperemos que no sea viruela del dragón. ¿Qué sentimiento más tonto? Por supuesto, era viruela de dragón. Lucius había abandonado su maestría y regresado a suelo británico sin decírselo a nadie, y se había dirigido directamente a la casa Potter para estar con Fleamont. Esto había sucedido hacía unos 2 meses, y los 2 Potter estaban ahora a 2 metros bajo tierra. Y Lucius, finalmente tuvo que volver a casa cuando el ministerio llegó para cerrar la finca Potter hasta que se pudiera encontrar al siguiente de la línea. Su padre estaba preocupado. El sanador que diagnosticó la enfermedad de Lucius se vio obligado a quedarse en la mansión sin contacto con el mundo exterior, tan prisionero como él, mientras Abraxas Malfoy buscaba en las bibliotecas una cura. O una solución. La respuesta vino del propio Señor Oscuro. Abraxas Malfoy parecía decididamente sombrío mientras aceptaba los términos y ordenaba que el ritual se realizara a tiempo para el solsticio de verano. Cuando la última magia ritual se disipó del sótano de la mansión Malfoy, Lucius quedó purificado y su padre desarrolló el primero de los parches. No olvidarás tu deber, repitió Abraxas Malfoy. Esta frase resonaba sin cesar por los pasillos del ala en cuarentena de la mansión. A Lucius le habían enviado una lechuza para que regresara de Francia, ya que su padre estaba enfermo. Permaneció en Gran Bretaña después. Abraxas logró vivir lo suficiente para cumplir su parte del trato con el Señor Oscuro, y la mano izquierda de Lucius palpitaba con el dolor fantasma de su marca. Por fortuna, no vivió para ver a Narcisa perder la pieza de repuesto de los Malfoy. No. Para entonces, Lucius ya había asumido el mando de la familia, y fue él quien recibió las condolencias por el asunto. Afortunadamente, Draco sobrevivió con pocas complicaciones de salud, y Lucius supuso que había cumplido con su deber hasta cierto punto, al menos lo suficiente como para considerar cumplida la promesa que le hizo a su padre. Tras la epidemia de viruela del dragón, siempre había un bote de Sleekeacis en los estantes de su baño. Como mínimo, olía bien. Capítulo 3. Lucius tomó la mano de Harry en su primera cacería como mortífago, alejándolo de la refriega para que disfrutara de los beneficios tras la batalla como el viejo lobo que era. No había forma de distinguir al joven de los demás, pero Lucius lo supo en el momento en que el iniciado pasó junto a él. Extendió la mano y agarró la manga de este último, y el otro se giró, todo de... con su máscara blanca como el hueso y su sencilla túnica negra. Un nuevo mortífago no debería haberlo reconocido, no debería haber sabido buscar los patrones plateados en las máscaras de color blanco hueso y saber detrás de qué miembro del círculo interno se escondía. Lucius, dijo Harry con un atisbo de sonrisa en su voz. La pomada y la loción cítrica de Sleekeaci. Lucius lo atrajo hacia sí para inhalar profundamente. Repetiría esta acción varias veces esa noche, y en las noches siguientes, un breve respiro de hedor a sangre, suciedad de alcantarilla y humo acre que los rodeaba. ¿A qué vuelo, cariño?, murmuró el rubio, entrelazando los dedos. ¿Así me encontraste? Harry se liberó de los brazos del mago mayor y se movió para tomar una posición ideal detrás de las ventanas de las habitaciones que acababan de ocupar. Una lúgubre casa mugle, con los dueños acurrucados aterrorizados detrás del sofá. Una de ellas intentaba desesperadamente llamar a la policía cuando el Immobulus de Harry impactó, y el equipo con cable salió volando de sus manos mientras rodaba hacia adelante y se estrellaba contra la mesa de centro de cristal. Esto sacó a los demás de su aturdimiento, y de inmediato comenzaron a moverse. Los 2 niños atendiendo a la mujer caída, mientras que la mujer mayor y el adolescente saltaron con mirada decidida y las patas metálicas de la mesa en sus manos. Harry entró en pánico. La mano de Lucius sobre su hombro lo estabilizaba, y sus varitas se alzaron juntas para disparar un hechizo tras otro contra los mugles atacantes, lanzándolos contra la pared. Un trozo de yeso se rompió y cayó sobre uno de ellos. El otro quedó inerte, con el cuello colgando en un ángulo extraño. ¿Qué hacemos con ellos, Lucius?, preguntó Harry, con la máscara torcida. Acababa de aturdir también a los 2 niños. El hombre mayor extendió la mano para enderezarlo. El tintineo de la porcelana resonó con fuerza en el silencio de la habitación cuando los labios de su máscara blanca como el hueso se encontraron con los de Harry. ¿Qué es lo que quieres hacer? El joven apretó su varita con fuerza. Quiero que me enseñes los imperdonables.
Había un límite a la cantidad de magia oscura que se podía practicar de una sola vez antes de que ya no se pudieran eliminar los efectos nocivos de la mente, un punto de inflexión hacia un daño mental permanente. Los efectos eran imperceptibles al principio, pero poco a poco, la acumulación de magia oscura en el interior de la persona resultaba en risas estridentes, aullidos animalescos. Lucius alejó a su enfurecida amante de los Lestrange. No soy débil. Harry tenía el rostro enrojecido, los ojos dilatados y la respiración agitada. Estaba casi absorto en el éxtasis, y le irritaba enormemente que Lucius le hubiera impedido lanzar más maldiciones a los mugles. Harry forcejeaba y pateaba, y Lucius se reprochaba no haberse dado cuenta antes. Habían superado el límite de Harry del día. «Te mostraré algo hermoso, Harry», susurró Lucius, entrelazando los dedos con los de su amante. Juntos, apuntaron con la varita de Harry a los mugles inertes en el suelo, esparcidos por los caminos de todo el pueblo. Una ligera levitación comenzó a moverlos, inmovilizándolos y colocándolos en una torre en el centro de la plaza del mercado. Accidentalmente, se encontró con la mirada de uno de ellos. Alerta, consciente y aterrorizado, pero resignado. En cierto sentido, estas criaturas sabían cuál sería su destino. ¿Se van a mudar?, preguntó Harry, petulante. Lucius supuso que esa era la desventaja de que el Señor Oscuro los reclutara tan temprano. Todos eran niños, sin importar lo hábiles que fueran. Si eso es lo que quieres. El rubio deshizo los encantamientos que mantenían a los mugles atados a su postura rígida. Inmediatamente comenzaron a agitarse, intentando arrancarse las cuerdas que serpenteaban por sus cuerpos, atándolos a la torre. Un antiguo encantamiento escapó de los labios del mortífago mayor, entretejiendo notas de magia. Flamae infernia surgite. Llamas anaranjadas cegadoras salieron disparadas de su varita, rodeando la torre y esperando sus órdenes. Las puntas se elevaron del chorro de amarillo ardiente en forma de bestias aterradoras. «Devoraré». En el momento siguiente, las llamas se hundieron en el corazón de la torre y comenzaron su festín. Por un instante, solo se oyó el tañido de las campanas de hierro de la iglesia del pueblo, mientras el resto de los mortífagos se reunían fascinados alrededor de la torre en llamas. Y entonces, el coro de la muerte empezó a cantar. Nada de aquello era inteligible. Súplicas incoherentes, súplicas y gritos desgarradores por el dolor de ser cocinado vivo. Lucius intentó silenciarlos, pero una mano le impidió avanzar. Increíble. Harry observaba absorto cómo las bestias de las llamas saltaban cada vez más alto sobre la pila de humanos que se retorcían y gritaban, mientras un humo blanco y acre impregnaba la aldea con el hedor a carne y sangre quemada. A lo lejos, uno de los hermanos Lestrange gritó, lanzando la marca tenebrosa al cielo, donde flotó como una aurora verde mortal. La serpiente se deslizaba lánguidamente fuera de las fauces abiertas del cráneo. Lucius rodeó los hombros del joven con un brazo encapuchado, complacido al descubrir que el temblor había desaparecido. Lo atrajo hacia sí y entrelazó sus dedos. De la hoguera provenía el crepitar del fuego, de huesos recalentados que empezaban a crujir. Si cerraba los ojos, Lucius podía fingir que estaban sentados junto a una chimenea, dejándolos calentar en la noche. Jazmín, respondió Harry distraídamente, llevando las manos de Lucius a los labios de porcelana de su máscara, pero sin apartar la mirada del fuego. Un mortífago que huele a jazmín. ¡Qué inapropiado! Capítulo 4. De vez en cuando, los sentimientos emergían de donde los había enterrado. Se acumulaban en lo más profundo de su corazón como brasas inextinguibles, un dolor sordo y ardiente que jamás podría convertirse en un fuego rugiente y consumirlo de nuevo. Lucius nunca había visitado la tumba del hombre después de que dejó la propiedad Potter para siempre. No es que su padre le hubiera permitido visitarla cuando sus heridas estaban frescas y su mente le decía que diera el salto final y se uniera a la tierra con Fleamont. A los ojos del público, incluida su esposa, Lucius Malfoy había sido amigo de Fleamont Potter, como lo había sido su padre. Quedaban algunas marcas en su cuerpo, salpicadas como constelaciones de rosa y azul, donde le habían crecido las manchas. Fue una suerte que Narcisa nunca volviera a pedirle acostarse con él después del aborto. Ella habría visto las marcas y las habría reconocido como lo que eran. Una terrible enfermedad mágica con una alta tasa de mortalidad, y querría saber cuándo había contraído la viruela del dragón. Siempre pasaba unos momentos en la bañera recorriendo las preciadas marcas de sus piernas, abdomen, pecho y garganta, recordando otra mano. Apreciaba las marcas, su constelación personal sobre la piel lechosa.
porque, si bien el tiempo había difuminado las líneas del rostro de Fleamont en una fotografía borrosa en su memoria, para su horror y dolor, las marcas permanecían como prueba de esos escasos meses, de lo último que Fleamont Potter le había dado. Permanentes, mientras que sus caricias habían sido fugaces. Recordatorios más concretos que el último de sus apasionados besos, el aroma de su cabello y los recuerdos que Lucius guardaba en su corazón, encerrados incluso para el señor oscuro en la única forma de oclumancia que conocía. Al abrir la tapa de la pomada para el cabello, Lucius se encontró acurrucado en la silla junto a la cómoda, arañándose el pelo con angustia. Él también envejecía, y su mente dejaba de lado sus preciados recuerdos en favor de otros nuevos, modernos y mundanos. En el verano de 1993, Draco trajo consigo solo un amigo, Harry Potter, un huérfano de guerra, hambriento y golpeado por sus parientes muggles, viviendo en las grietas de los sucios edificios del callejón Nocturne con el fuego del odio ardiendo en sus ojos verde esmeralda. El niño no se parecía a su abuelo ni un poco. Pero Lucius vio indicios del hombre que amaba en el chico, en su encorvadura, en sus gafas redondas de montura metálica y en sus rodillas huesudas. Y finalmente, años después, Lucius lo vería en el brillo amoroso de los ojos de Harry. El niño se quedó. Lucius trabajó para oficializar los papeles a instancias de su hijo. Harry se unió a la familia y se quedó. Se dejó nutrir. Prosperó. Aprendió a ser un mago como Dios manda. Aprendió todos los valores de la familia sangre pura y de los Malfoy. Aprendió a servir al Señor Tenebroso, en un giro que habría hecho que sus padres, traidores a la sangre, se revolvieran en sus tumbas. Cuando Harry tuvo la edad suficiente para unirse a ellos en eventos formales por la noche, alguien le mencionó pociones y bálsamos cosméticos, ya fuera Narcisa o Draco. No podía recordarlo. ¿Sabías que las regalías de la marca Sleekeath van a la bóveda Potter?, comentó Draco con indiferencia. Tu abuelo la inventó. Oh, Harry no parecía alguien que hubiera oído hablar siquiera de pociones capilares. Y esto es relevante porque... El chico rubio puso los ojos en blanco. Ahora eres el jefe de la casa Potter. Vístete como corresponde a tu puesto. Hizo una pausa, por si su amigo seguía sin captar la indirecta, y añadió. Eso significa que tienes que hacer algo con ese maldito nido de pájaro que tienes en la cabeza. Al día siguiente, Draco de alguna manera logró que Harry se peinara hacia atrás y se pusiera algo respetable para mostrarle a Narcisa que sus esfuerzos por convertir a Harry en un caballero no habían sido del todo en vano. Lucius bajó a desayunar y se quedó helado. El nombre casi se le escapó de los labios, vestido con el borgoña y morado de la casa Potter, con el pelo negro azabache peinado hacia atrás con pomada. La luz del sol matutino se filtraba por las ventanas ojivales, tiñendo sus gafas de dorado. En ese momento, no había nada en el mundo excepto ellos, Lucius y el señor Potter, y a su alrededor, fuegos artificiales. En su corazón también, apagándose para dejar un millar de pequeñas estrellas, cubriendo ese cuadro de dos hombres congelado en el tiempo. Al cerrar los ojos, olió el pelo de Fleamont Potter. Liso, pergamino y túnicas bien almidonadas. Se imaginó al hombre girándose para lanzarle a Lucius una de sus miradas astutas y conspirativas antes de sacar una barra de los dulces decadentes que guardaba en el bolsillo y lanzarla al bolsillo de Lucius justo bajo las narices de Abraxas Malfoy. Narcisa lo entendió. Le dirigió una mirada que decía claramente que si ponerle a Harry Potter ropa elegante fuera suficiente para que Lucius se quedara fascinado como un colegial con su primer amor, lo habría hecho antes. Harry giró la cabeza de la misma manera y le dedicó una sonrisa pícara, reflejando el deseo en los ojos del hombre mayor. De repente, Lucius pudo ignorar los centímetros de altura y la esbelta figura, las aportaciones de su abuela, el verde en lugar de la avellana, y la juventud. Se le estaba dando una oportunidad. Con Harry, no era demasiado tarde. En su 16º cumpleaños, Lucius le regaló una botella de Sleekeath. Seguiría siendo su costumbre, una botella cada año. Fueron las miradas apreciativas del hombre las que llevaron a domar el pelo rebelde y la túnica sofocante. Fue lo peor que he hecho en mi vida, le dijo Lucius a la fría piedra, tras haber venido de visita por fin, después de décadas. Sé que nunca me perdonarías. Harry, en cierto modo, había accedido a cambiar por él. Lucius lo recibió con los brazos abiertos. Y con la túnica abierta. Y entonces Harry nunca dejó de cambiar. Lucius lo había consentido demasiado, había alimentado su codicia y su necesidad, y ahora su sed se había vuelto insaciable. Tanto de sangre como de carne. No sabía que eras amigo de mi abuelo. Lucius se giró, sobresaltado, y vio a Harry inclinado sobre una de las lápidas. Fue mi mentor, murmuró Lucius, haciendo el gesto de saludar al Lord Consorte.
mi señor. ¿Sabes que odio eso?, respondió el joven, con el rostro inquietante por los hechizos que su esposo había hecho para evitar que ambos envejecieran. Lucius pensó que parecía más inerte que las estatuas de mármol que bordeaban el cementerio. ¿O ya no me encuentras atractivo, Lucius? ¿Cómo pudo? En un momento dado, las imágenes se separaron. Fleamont Potter y Harry Potter. Lucius había reconocido y asimilado las diferencias. Uno era un hombre, el otro un niño pequeño. El corazón de Lucius tenía espacio para ambos. El Lord Consorte se movió hacia la tumba donde Lucius estaba arrodillado, su camisón colgando de sus hombros para revelar su camiseta interior transparente y un trozo de piel donde sus botones estaban desabrochados. Ojalá no hubiera hecho lo que te hizo, respondió el mago rubio, extendiendo la mano y pasando los dedos por lo que quedaba del cabello de Harry, peinado hacia atrás con pomada. Harry se descompuso por un instante, dejando caer la cabeza entre las caricias. Yo también, susurró, con los ojos entrecerrados en una expresión terriblemente familiar. Resignación. Determinación. Un contraste que el rubio solo había visto en los momentos antes de que Fleamont Potter cerrara las puertas de la casa Potter y se prometiera a Lucius. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, Harry tomó la mano de Lucius y la dejó resbalar por su camiseta. No puedo parar, lo sabes. Pero por favor. Estaba en la tumba de Fleamont. Déjame tener esto. A punto de cometer el peor error de su vida. Dame todo de ti. Tu corazón, tu mente, tu alma, todo. Por lo que sabía, podría haber sido un dementor llamando, sucumbiendo al encanto de unos sinceros ojos verde esmeralda. Ojos grises, abatidos, con una ferviente disculpa en la lengua. Abriéndose el corazón. Sí, mi señor. Capítulo 5. El viaje del héroe. Lucio llevaba el peso de sus pecados sobre sus hombros, como una pesada cruz. O quizás era demasiado presuntuoso por parte de un viejo pecador como él compararse con una figura religiosa. Después de todo, no tenía seguidores devotos, ningún dios que lo absolviera en el más allá. Todo lo que podía hacer ahora era tratar de corregir sus errores en los años que le quedaban de vida. Con el tiempo, la guerra comenzó a devastar Gran Bretaña. Los objetivos del Señor Oscuro, alimentados por la sed y las dulces persuasiones de su consorte, comenzaron a extenderse como brazos voraces y unas fauces insaciables y anchas, devorando todo lo bueno que alguna vez tuvo el mundo mágico. Draco huyó cuando la mansión se volvió inhóspita. Durante un tiempo, solo quedaron él y Narcisa, y luego ella sucumbió a la oscuridad, la locura negra desatada de repente. Cuando el Señor Oscuro y su consorte aparecieron, Narcisa se enfureció. Se intercambiaron palabras de odio. Lucius defendió a su esposa. Las bajas aumentaron. El Señor Oscuro perdió a su teniente. Cuando se hizo evidente que la locura de la hermana menor de los Black no podía utilizarse para la causa como la de su difunta hermana, Lady Malfoy fue relegada a las mazmorras, donde no representaría ningún peligro para nadie. Lucius Malfoy se encontró bajo arresto domiciliario. La mansión se convirtió en uno de los refugios del lado oscuro, sirviendo como enfermería y almacén con sus antiguas salas. Finalmente, en sus visitas regulares a la planta baja con un elfo cuidador y una bandeja de comida, encontró a Narcisa fría en sus cadenas, con la garganta abierta y cubierta de una costra de óxido rojo y los restos retorcidos de sus horquillas de metal todavía aferrados vagamente a sus dedos. Lucius rogó que le permitieran salir, enterrar a su esposa en la cripta familiar, y cuando sus restos fueron sellados en la bóveda de mármol, Lucius aturdió a los elfos y a los dos mortífagos con la propia varita de Narcisa y escapó de las barreras. Se apareció en Londres, donde recordaba vagamente que estaba la casa de la familia Black. Ahora era de Draco, después de que Sirius Black se consumiera en prisión. El chico estaría allí. Vagó por los alrededores durante días, arrastrado al punto más bajo en el que jamás se había encontrado, alimentándose con sobras robadas de los restaurantes cercanos cuando el hambre lo abrumaba, y subiendo a los cobertizos de los jardines traseros de las casas adosadas para pasar la noche. Lucius oyó vagamente una alarma mientras dormía. Al despertar, estaba hechizado en el sofá, con 4 pares de varitas apuntándolo. ¿Cómo sabemos que has cambiado de opinión?, le preguntó una joven. Por lo que sabemos, eres un espía mortífago que vino a infiltrarse en nuestras filas. No necesito nada, respondió Lucius, intentando parecer lo más digno posible mientras vestía ropa sucia y su cabello enredado con hojas y ramitas secas. ¿Por qué estás aquí, padre?, preguntó Draco Dudó. Siempre había sido un chico bondadoso, y ahora se le notaba. Lo sabía y no quería oír las palabras. Narcisa es. ¡No! ¿Cómo?
Preguntó Draco una vez que los dos extraños se fueron y solo quedaron él y Longbottom. Cuando todo terminara, le contaría a Draco la verdad. Lucius se encogió de vergüenza, sabiendo lo que hacía, a quien ocultaba las sucias manos, incluso a costa de su familia. No eres muy útil mientras huyes, padre, le dijo Draco. Lo que necesitábamos era un hombre en la cárcel. Sí. Claro. Lucius haría cualquier cosa. No podemos confiar en ti, por supuesto. Nuestras comunicaciones serán completamente unilaterales, añadió Longbottom. Y tenemos que mantener esta noticia entre la menor cantidad de personas posible. ¿Qué sacas tú de esto?, preguntó Draco. Tenía razón al creer que Lucius no haría nada a menos que le beneficiara de alguna manera. Lucius miró a los dos jóvenes. Longbottom era bueno para Draco. Una mano capaz en quien confiarle su hijo. Lo que dejaba solo a un miembro más de su familia. Solo pido que no mates a Harry Potter. Es el consorte del Señor Oscuro, comenzó Longbottom. Por supuesto, interrumpió Draco con suavidad. Cuando los demás se dispusieron a protestar, suspiró y se cruzó de brazos. Harry era familia. Para mí y para mi padre. El detalle no se dijo. Draco lo conocía bien, sabía que amaba a Harry, aunque no como. Haremos todo lo posible por capturarlo vivo. El Señor Oscuro no estaba contento de darle la bienvenida nuevamente a Lucius. Vivir en la calle no era fácil, susurró el rubio. Ayudaba su aspecto. El Lord Consorte intentó mirarlo a los ojos, pero Lucius no pudo hacerlo. No podía mentirle a Harry, ni siquiera a riesgo de condenar a Draco y a los suyos para siempre. Claro, ronroneó el hombre serpentino. Crucio. Más tarde, Harry se coló en la mansión para desenredar el cabello de Lucius. ¿Dónde estabas? Él fingió estar profundamente dormido. ¿Por qué, Lucius? Pues sí. Porque ya no soportaba el roce de las escamas en sus labios. Porque las garras que le peinaban el pelo con tanta delicadeza estaban manchadas con la sangre de su esposa y de 1000 personas más. Porque la promesa a Abraxas Malfoy solo les había traído una fatalidad segura, el fin de la familia Malfoy. Y porque Lucius era padre, ya no podía ignorar ese hecho. El siguiente capítulo está en mi Patreon gratis. Si lo escuchan sabrán el por qué lo subo a Patreon y no aquí. Recomendación: usen auriculares. Capítulo final. Lucius estaba encadenado en la sala de juicios con otros 10 mortífagos. Era el único marcado del grupo, pero no era el peor. Los guardias de la prisión golpearon sus collares y cadenas con sus varitas, rompiéndolos de las sillas de sentencia y colocándolos entre sí, creando una caravana de prisioneros. El nuevo ministerio se encontraba en un edificio subterráneo junto a la Torre de Londres. Los prisioneros se dirigían a Tower Hill, donde se había plantado el primer árbol del Señor Oscuro. La zona quedó protegida de los muggles después de la guerra, pero alguno lograba atravesar las barreras y caer en las trampas del árbol. Lo llamaban árbol, pero la realidad, pensó Lucius mientras se acercaba a su verdugo, era la de una especie de edificio viviente. Una gigantesca columna que se elevaba hacia el cielo, densamente cubierta de enredaderas y trepadoras, con una red similar a raíces extendida alrededor de su base. Nadie se atrevía a acercarse en ese radio. Una valla mantenía alejados a los observadores. Se había construido una posición fuera del radio de seguridad para los funcionarios del Wizengamot y del ministerio. Los prisioneros fueron puestos bajo el Imperius y obligados a caminar uno por uno dentro del árbol, ya sea dentro de las vides, para sentarse y dejar que trepara sobre ellos, los envolviera y los drenara hasta secarlos, o para dirigirse más profundamente y pegarse a la columna, lo que los petrificó hasta convertirlos en mármol y los convirtió en parte del árbol. Padre. Lucius se giró antes de poder evitarlo. 2 aurores sujetaban a Draco, con cara de horror. Por favor, era prisionero del Señor Oscuro. Nos tenían como rehenes. Por favor, no hagan esto, su cuello se contrajo. Lucius deseó haber muerto según sus propias condiciones, en lugar de esta vergonzosa ejecución pública. Estaba espiando para nosotros. Estás matando a un inocente. El hombre que había estado frente a él se sentó junto a una de las raíces, con la mirada baja, en la tranquila paz que le otorgaba la maldición Imperius. Los guardias apuntaron con sus varitas a Lucius, y el hombre se tensó un instante antes de dejarse llevar por la maldición. Padre. Sí, esto fue fácil. Los últimos gritos angustiosos de Draco desaparecieron en el zumbido del fondo, y lo único que quedó claro fueron sus instrucciones. Caminar. Cuando Lucius volvió a abrir los ojos, se encontraba en una habitación oscura sin techo, rodeada de paredes de piedra. Se preguntó si aquello sería el más allá y, de ser así, ¿por qué se sentía tan pesado? Hey.
Se sobresaltó tanto que casi se cae. ¿Harry? Sí, respondió el joven con ironía. Llevaba un bozal, una masa de enredaderas le crecía alrededor del cuello y el pecho, y un puñado le sujetaba cada extremidad. Por si te sirve de algo, no estás soñando, Lucius, aunque yo esté en tu cabeza. Es solo legeremancia. Tú, estaba tan confundido. Dijiste que tenías una casa segura. Harry rió entrecortadamente. Sí, bueno, nunca llegué, ¿verdad? Si no, no habría llegado. Le hizo una seña al mago mayor para que se acercara. Sigue caminando, o empezarán a acercarse sigilosamente. Señaló con la cabeza las diminutas enredaderas que saboreaban los pies descalzos de Lucius con cautela. Deberías haberme matado, murmuró este, acercándose al calor abrasador que emanaba del cuerpo de Harry. Me negaste un final digno. No podría haberlo hecho. Harry se encogió de hombros. A ti no. Hizo una pausa y luego apoyó la cabeza en el pecho de Lucius. Ojalá hubiéramos tenido ese sex de cumpleaños, ¿verdad? Tú. Sí, fue lo más honesto que el hombre más joven había sido con él. Acosar. ¿Sí? Estaba cansado de esquivar las trampas. ¿Puedes matarme ahora? El otro hombre se giró, con la mirada baja y arrepentido. No puedo. Agitó los brazos, y entonces Lucius notó que eran muñones ensangrentados envueltos en gasa podrida. Sus piernas también. Debieron de haberlo atado como a una criatura para evitar que atacara a los aurores. Lucius arañó el hocico que los aurores le habían hecho al enviar a Harry al árbol. Sus colmillos permanecieron, afilados, opalescentes y brillantes. Acarició las mejillas de Harry con ternura. ¿Qué te hizo? Merecía algunas respuestas, después de todos estos años de obediencia ciega. Harry se chasqueó la lengua bífida contra el pulgar. Me hiciste inmortal. Era extraño oír la voz de Harry después de todo. En su cabeza, gracias a la legeremancia, Harry sonaba como siempre. Sin el bozal, con las cuerdas vocales densas, sonaba desgarrado. ¿Cuánto tiempo crees que llevo aquí? Preguntó Harry con otra sonrisa irónica. Cuando Lucius se negó a responder, se lamió los pulgares de nuevo y miró al cielo. El pilar central del árbol era una habitación hueca sin techo. Ni siquiera la contaminación lumínica de Londres podía oscurecer la vista del cielo nocturno a través de su tronco. Puedo oír el reloj sonar, Lucius, incluso aquí dentro. Han pasado casi 2 años. Se inclinó hacia adelante para besar al hombre mayor. Voy a estar aquí para siempre. ¿Por qué no te quedas conmigo? En un arrebato de furia desesperada, Lucius se abalanzó sobre el cuello de Harry con los grilletes de sus brazos, apretándolo aún más, estrangulándolo. Niño egoísta, tenía tantos agravios, pero frente al rostro de Harry contorsionado bajo el tirón de sus tendones, Lucius descubrió que no podía escupir ni uno solo. ¿Cuánto tiempo piensas jugar con mi vida? Preguntó, atragantándose con las palabras. Si Harry no lo hacía, Lucius solo podía entregarse al árbol. No, dijo Harry con la garganta apretada, con los ojos desorbitados y brillando con el color de la maldición asesina. No, el árbol no te matará, no puede acabar contigo. Se negó a dar más explicaciones. ¿Puedo, Lucius? Acércate, por favor. De todos modos, no podía moverse. Los hilos se le habían enrollado en los pies con bastante firmeza, inmovilizándolo donde estaba sentado. Solo podía balancearse hacia Harry o alejarse de él. Te mataré, suplicó este último. Puedes ir a ver a Narcisa y a quien sea, árbol, no puedes. Lucius sintió que la vida se le escapaba rápidamente. Las raíces alrededor de sus pies latían, y su propia visión daba vueltas. Ven, gritó Harry, y Lucius se dejó caer hacia adelante, estrellándose contra las enredaderas que mantenían a Harry en su lugar. Se encontró con los ojos verdes una última vez antes del brillo de los colmillos opalescentes, y luego Harry besó su camino hasta la garganta de Lucius. Cada vez que Harry cerraba los ojos, veía el salón de baile de la mansión Malfoy, solo que era infinitamente más grande que el real. Las estaciones y los eventos cambiaban cada vez que estaba allí, y la multitud bailando y festejando también, pero Harry siempre permanecía clavado en su sitio junto a una de las columnas de la esquina, con una copa de cualquier licor que estuvieran sirviendo. Entre la multitud de bailarines había una pareja. Lucius Malfoy, de mejillas sonrosadas y aspecto juvenil, con el cabello dorado brillando a la luz de las velas. Su compañero, un hombre bajo y regordete de unos 30 años, cuyo cabello luchaba por salirse del peinado engominado. Fue muy amable de tu parte separarlo del árbol y permitirle su otra vida. Harry se giró hacia la joven que estaba a su lado. No fue un gesto de bondad. De todas formas, nunca fue realmente mío.
Claro, respondió la muerte con voz suave y agradable. ¿Por qué estás tan triste entonces? ¿De verdad lo amaba después de tanto tiempo? Sorprendentemente, Harry miró con pesar el símbolo triangular grabado en su anillo de bodas. Lo estaba. Apuró su vaso. ¿Significa esto que es el fin de este mundo? Sí. La muerte se enderezó. Tus árboles lo han consumido todo a su alrededor. Pero yo no, ¿verdad? La muerte solo sonrió, terrible. Lucius Malfoy y Fleamont Potter bailaron hacia el otro extremo del salón de baile, desapareciendo en la distancia infinita. Su cabello rubio era una radiante mota de oro a la luz de las velas. El fin. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.